Por fin tengo una excusa para hablar de Monster Hunter en mi canal. Es verdad, me encantan estos juegos, el gameplay de fondo lo puede demostrar. He gastado 500 horas de mi vida cayéndole a pingazos a lagartijas hipervitaminadas. Por lo que puedo decir que, a pesar de que esa no es la cantidad promedio que invierten los fans de estas vainas en los juegos, he tenido una buena prueba de lo que tiene que ofrecer. Como dice el título, lo más importante son los monstruos, y sus creadores se han esforzado por hacerlos parte de uno de los universos más biológicamente verosímiles que he podido encontrar jamás. Tanto que se idearon incluso las relaciones entre los monstruos, aunque no es que lo hayan hecho excelentemente, porque el árbol oficial de los juegos es terrible bajo la lógica de la taxonomía de verdad. Pero eso es un tema para otro día. El hecho de que se hayan tomado la molestia de tratar de pensar en cómo están relacionados los 228 monstruos que han hecho a lo largo de 21 años de saga es algo que apreciar. Y no tengo miedo de decir que este es el mejor intento de mundo con ecosistemas creíbles que existe en todos los videojuegos, que yo haya jugado al menos. Y sí, desde el punto de vista de un biólogo tiene bastantes fallos y bastante fuertes, pero hay algo que pegaron y muy bien, que curiosamente es algo que los fans tachan de no tener sentido. ¡Qué ironía! Hoy vamos a hablar de Acantor y Ukanlos y cómo su clasificación de wyverns voladores de hecho tiene bastante sentido. Así que sin más que decir, empecemos. Sus mitocondrias cantan fuerte y claro, su curiosidad es un fuego raro. El mitocondrias va navegando en el océano de lo inesperado. Con cada dato va iluminando, tiburones van manoseando. Primero que nada, vamos a ver un poco de la clasificación oficial de los monsters que hunteas en Monster Hunter. En total existen 17 categorías de los monstruos grandes en los juegos, de los cuales 6 tienen el nombre de Wyvern, que es el que nos interesa. Probablemente el nombre haga referencia a que de alguna u otra forma son como un dragón, ya que este nombre tiene su origen en la fantasía clásica. Un Wyvern en la fantasía clásica es un dragón que tiene 4 extremidades, 2 patas y 2 alas. Pero en Monster Hunter tenemos la forma tradicional de un Wyvern: cuadrúpedos con alas reducidas, cuadrúpedos sin alas y bípedos sin alas. Entonces, para no confundirnos, un Wyvern es una lagartija hipervitaminada a la que le puedes caer a pingazos con una espada de 3 metros. ¿Listo? Sigamos. Dentro de los wyverns existe la categoría de los wyverns voladores, que casualmente es la que más representantes tiene en toda la saga. Estos se entiende que son animales alados con la capacidad de volar. Por lo general son depredadores y más generalmente son los depredadores ápice de sus ecosistemas. Un ejemplo de la típica forma de un wyvern volador es el Rátalos. Literalmente es lo que todo cazador se espera cuando hablan de un bicho de estos. No por nada es el Pikachu de Monster Hunter, ya que es el monstruo más emblemático y el que no puede faltar en ninguna entrega de la saga. Hasta en Smash está. Pero dentro de este grupo existe otra forma de ala que es la conocida como pata ala. Un ejemplo de esto puede ser el Tigrex o el Variod. Estos tienen una postura más cuadrúpeda con dedos desarrollados y por lo general alas bastante más pequeñas, y con la particularidad de que el ala sale del lado de la pata, como una extremidad extra que se conecta a la pata por medio de una membrana, a diferencia del ala verdadera del Rátalos, que parece un solo dedo muy grande y no solo se conecta a la pata sino también al resto del tronco del animal. Y me niego a reconocer que la forma del Tigrex sea la de los clásicos. Esa cosa es horrible. Ya con esto podemos ver que existen morfologías distintas dentro del grupo, cosa de esperar en un grupo animal, pero el factor común es el hecho de que hay alas presentes. Ahora te quiero presentar a unos de los wyverns voladores más fuertes, temidos y admirados de la saga: Acantor y Ukanlos, dos wyverns que habitan los entornos más extremos posibles, siendo un volcán activo y un pico helado respectivamente. Acantor se caracteriza por sus escamas grandes con púas y sus enormes cuernos, mientras que Ukanlos lo caracteriza su enorme placa en forma de pala en la barbilla, que utiliza para palear hielo y roca de la montaña para atacar. Son animales cuadrúpedos, extremadamente grandes y pesados. Estos dos mamotretos de animales los clasifican como wyverns voladores. Pero claro, tú te puedes preguntar, ¿dónde chota están las alas? pues aquí entra el concepto que voy a explicar el día de hoy. Todos hemos oído aquí hablar de la evolución, el fenómeno por el cual de una especie pueden surgir diferentes o esta misma puede cambiar a lo largo del tiempo. Vayamos por partes. Definir qué carajo es una especie es complicado, ya que existen múltiples definiciones que cubren aspectos diferentes de un montón de interacciones entre organismos y sus características. Pero para que se entienda en el video, vamos a dejarla como un grupo de organismos que comparten una gran cantidad de características tanto genotípicas como fenotípicas
sexuales y que son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Y además habitan un sitio en concreto en un momento determinado del tiempo. Para que entendamos, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a este tiburón martillo. Tiene una característica en específico que no comparte con los demás de su familia, y esa es que tiene 5 hendiduras en su cabeza. Sabemos que habita todo el océano excepto los polos y el Mediterráneo actualmente. Y más encima, sabemos que si un individuo del Caribe se reproduce con uno del Atlántico Sur, pueden dejar descendencia que se puede reproducir. Esto nos dice que se trata de una especie, cuyo nombre es Sphyrna lewini. Una especie está en constante evolución. Esto quiere decir que está cambiando constantemente según su entorno, la fuerza. Esto puede ser determinado por el ambiente y otros factores intraespecíficos interactuando mutuamente. Este tema evidentemente merece su propio video, pero quiero que te quedes con eso, que una especie está en constante cambio. Al estar evolucionando pueden y van a ocurrir cambios, por lo que a lo largo del tiempo pueden aparecer y o desaparecer características de un grupo. A la desaparición de una característica o carácter en una especie se le llama regresión evolutiva, y han ocurrido muchas durante la historia de la vida en la Tierra. Y esto es lo que ocurre con nuestros amigos monstruos. En algún momento de la evolución del grupo que los biólogos de Monster Hunter llamaron wyverns voladores, algún individuo primitivo de este grupo se desplazó hasta estos entornos extremos, donde muy probablemente no haya sido necesario utilizar el vuelo para nada, ya que no tenía que escapar de conflictos ni desplazarse rápidamente para encontrar presas. De hecho, yo pensaría que incluso por lo extremo de estos entornos, volar podría ser desfavorable, ya que la cantidad de energía que necesita un bicho de estos para levantar todo su peso debe ser enorme. Entonces es lógico pensar que la pérdida de las alas sería por falta de recursos disponibles para el animal, por lo que dejarían de ser necesarias para la supervivencia y el éxito reproductivo de estas especies. Y se puede saber que sí son wyverns voladores. Si te pones a ojear las ilustraciones oficiales, los wyverns con alas, es decir, los voladores y algunos de los pájaros, que después podemos validar la validez de este último grupo, tienen filas de placas escamosas grandes en el dorso, obviamente variando en tamaño y forma dependiendo de la especie, pero el patrón se repite. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esto fue hecho por gente que muy probablemente no tenga un nivel de coherencia con la anatomía como el que podemos encontrar en la vida real. Es obvio que lo primero es que sean atractivos, y vaya que lo logran. Pero volvamos al tema. El argumento aquí es, pero se llama wyvern volador, debería volar. Pero vamos a ver, Gravios y Basarios son otros monstruos que también son wyverns voladores y ninguno de ellos vuela. Uno porque las piedras que recubren su cuerpo son muy pesadas y el otro porque sus alas son muy pequeñas. Destacar que dije alas, ambos tienen alas y no las usan. Y además, en la vida real hay grupos que también tienen nombres que pueden describir mejor o peor las características del mismo, pero eso no significa que sí o sí todos tengan que tener estas características. El mejor ejemplo para esto es el de las ballenas y los delfines. Ambos pertenecen al infraorden Cetacea, el cual es parte del orden Artiodáctila. ¿Y sabes quién más es parte del orden Artiodáctila? Y aquí surge la pregunta, ¿cómo este par de animales se puede relacionar el uno con el otro si no se parecen en nada? Pues resulta que, en algún punto de su evolución, un artiodáctilo del género Pachycetus que vivía en zonas costeras empezó a meterse al agua para buscar comida que otros animales en su nicho no podían consumir, y con el tiempo dejó de utilizar sus patas para estar mucho más tiempo nadando, por lo que sus huesos se fueron volviendo más gruesos y empezó a desarrollar una forma más hidrodinámica. Con el tiempo apareció la forma de los cetáceos modernos. Como prueba podemos ver que las ballenas y los delfines tienen un hueso que no utilizan para nada en la región donde iría la pelvis normalmente de un animal. Esto resultó ser un vestigio de la pelvis que anteriormente tenían, y esta misma lógica se puede aplicar perfectamente a los dioses de los wyverns. Pertenecen a un grupo que se caracteriza por sus alas, pero en la actualidad no cuentan con estas porque las perdieron de manera secundaria. Esto es una regresión evolutiva en toda regla, por lo que probablemente estos sean descendientes de los wyverns que desarrollaron dedos a partir de un ancestro que sí contaba con alas. Y tanto Acantor como Ucanlos son la máxima expresión de la reducción del tamaño del ala que se presentó cuando apareció la pata ala de los wyverns voladores. Y de hecho, existe una forma intermedia entre la pata ala y el ala verdadera. Observemos la pata del Diablos y del Monoblos. Esta es una pata que presenta dedos, pero tiene una extremidad muy alargada. Esta tiene los dedos de la pata ala y una extremidad muy parecida a la que tienen los demás wyverns voladores. Aquí cabe destacar que estas afirmaciones son únicamente basándome en la morfología externa, ya que
que eso es lo único que tenemos en los juegos para observarlos. Es posible que, si de alguna manera lográramos ver la morfología de los huesos, la musculatura o incluso hacerles pruebas genéticas, saliera algo completamente diferente, ya que todos estos factores son increíblemente impredecibles y difíciles de inferir. Por eso es que los biólogos en la vida real tenemos pesadillas con identificar especies a veces. Pero es hermoso, háganlo, se lo recomiendo. Y sí, todo puede explicarse con así lo diseñaron, pero es más divertido tratar de encontrar una explicación dentro del universo, aplicando un poquito de la lógica real, claro está. Porque la verdad yo tampoco estoy a favor de agarrar y decir, no, pero este bicho es un mamífero, entonces debería ser diferente. No, la verdad sí me gustaría que todos tuvieran como una línea evolutiva en común. Entonces aquí voy a hacer la aclaración que nada de lo que dije es lo que debería ser y las reglas deberían aplicarse así, ni nada de eso. Simplemente es un fan tratando de teorizar usando los conocimientos que tiene en biología. Entonces, en conclusión, si bien el nombre de un grupo puede tener una descripción, no necesariamente todos los miembros de este van a tenerla, pero eso no los excluye, ya que las regresiones evolutivas existen. Espero que les haya gustado este videito autisteando sobre biología en seres vivos ficticios. Hay más conceptos de este universo que me gustaría explicar, como el hecho de que metan a Gore Magala en una clasificación diferente a Shagaru Magala, o lo jodidamente caótico que es el grupo de los Wyverns pájaros. Si te gusta la biología y sobre todo la biología marina, suscríbete y dale like, así como dicen los youtubers. Recuerda que tengo otras redes sociales donde publico videos cortitos que no dan para uno aquí en el YouTube, y anuncio cuando hago stream en la plataforma morada. Y sí, juego muy mal al Monster Hunter. Nos veremos en una próxima ocasión. Se despide tu organelo favorito. Hasta la próxima.